Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes. El Departamento de Educación de la Primera Infancia, en coordinación con el Instituto de Desarrollo Profesional Uladilado Gámez, les da la más cordial bienvenida al webinario que hemos titulado La neurociencia y el aprendizaje de una segunda lengua en el nivel de educación preescolar. En el marco de la política educativa para la promoción de idiomas y las metas para lograr la universalización del inglés desde la educación preescolar, el Ministerio de Educación Pública apunta a una educación de calidad con docentes que estén en la vanguardia en conocer los aportes de la neurociencia en adquisición de la segunda lengua y que indudablemente este conocimiento influirá positivamente en la mediación pedagógica. Por esta razón, hemos preparado para ustedes este webinario. Al ser un evento en vivo y con conexión desde Italia, nos hemos preparado bien y mitigado los posibles inconvenientes. Sin embargo, no estamos exentos en tener algún contratiempo con la tecnología, por lo que desde ya le solicitamos su comprensión. Hoy nos acompaña doña Gisela Alpizar Elizondo, jefa del Departamento de Educación de la Primera Infancia, don Manuel Rojas Mata, nuestro queridísimo Manolo, asesor del despacho académico, las compañeras asesoras nacionales del equipo Adriana Díaz Madrid y Elizabeth Madrigal López, y su servidora Ofelia Montoya García, y por supuesto nuestra expositora que tendré el placer de presentarlas enseguida. Para saludarnos y darnos una cordial bienvenida, le voy a solicitar a doña Gisela Alpizar Elizondo dirigirnos unas palabras. Muy buenos días, bienvenidas al webinario La neurociencia y el aprendizaje de una segunda lengua en el nivel de la educación preescolar. Un saludo afectuoso a la doctora Silvia Benavides Varela, quien es la persona que hoy pues va a enriquecernos con esta temática tan importante para docentes de educación preescolar. Un saludo afectuoso también a ese equipo de asesoras, asesores nacionales y regionales de preescolar y también de inglés. Un saludo a este equipo de Alianza para el Bilingüismo, a don Manuel Rojas, quien nos apoya desde el despacho académico, y a ustedes, docentes de inglés y de educación preescolar, que hacen posible que las prácticas educativas sean prácticas de calidad. Recordemos que uno de los grandes retos del Departamento de Educación de la Primera Infancia es el desarrollo profesional. ¿Y por qué este desarrollo profesional? Porque en la medida en que ustedes conozcan cómo impacta la neurociencia en la niñez, en los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas, ustedes podrán entonces diseñar las estrategias pertinentes y oportunas según la edad para poder trascender en esa población y lograr potenciar en esos niños y niñas las competencias que requieren para lograr el aprendizaje de una segunda lengua. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a doña Silvia, que con su experiencia y su experticia también nos va a enriquecer y nos va a brindar insumos para poder enriquecer estas prácticas pedagógicas. Apostamos por una práctica pedagógica de calidad, pero para eso también tenemos que estudiar, tenemos que conocer para poder entonces trascender. Es por eso que hoy yo deseo que ustedes presten mucha atención, aprovechen estos espacios que son valiosísimos para crecer personal y profesionalmente. Y de esta manera podamos entonces juntas lograr el reto que son la calidad de nuestro nivel y sobre todo la calidad de procesos para la adquisición de una segunda lengua. Muchas gracias y que sea una mañana de mucho provecho. Muchas gracias, doña Gisela, por sus amables palabras y estoy segura que sacaremos el mejor provecho a esta charla que hemos preparado con todo cariño.
Seguidamente, don Manuel Rojas nos brindará algunas palabras que nos motivan también. Don Manolo, adelante. Hola, muy buenos días. Te- tenemos un retraso en la comunicación de 15 segundos que creo que está siendo difícil el poder comprender los mensajes. No sé si se puede corregir. Estamos en eso, don Manuel. Nada más demos unos 15 segundos para iniciar con nuestras palabras. Adelante. Bueno, un saludo cordial, estimada doctora Silvia. Para el Ministerio de Educación Pública es un honor contar con su presencia. El día de hoy en esta actividad. De verdad que usted engalana eh, este webinario con su experticia. Sabemos que nuestras docentes se van a beneficiar en gran medida. Un saludo cordial también para doña Giselle, la jefa del Departamento de Primera Infancia, así como todo el equipo de Alianza para el Bilingüismo en ese departamento. Ofelia, este, Adriana, Elizabeth, y por supuesto la bienvenida cordial a todas las docentes de preescolar bilingüe que el día de hoy nos acompañan. Quiero destacar el espíritu genuino de compromiso que caracteriza a todas las docentes de preescolar bilingüe de nuestro país. Ustedes tienen una misión trascendental que es poder dotar a las personas estudiantes de las competencias, de las habilidades, para que puedan hacerle frente a una sociedad globalizada. Y sabemos que la comunicación es fundamental en esta tarea. De ahí la importancia de que Costa Rica esté trabajando fuertemente por ofrecerle las oportunidades a los niños de que manejen un segundo idioma desde esta edad tan importante. Quiero también destacar en este momento que para poder mejorar, para poder tener calidad de educación, se requiere entender cómo aprenden nuestros niños. De allí el aporte de la neurociencia es vital para poder desarrollar una práctica que sea efectiva y que realmente impacte en el aprendizaje. Muchas veces nos hemos enfocado en enseñar, pero en realidad la clave está en el aprender y saber cómo el cerebro es que trabaja para lograr de manera eh, oportuna lo que le queremos transmitir. Esto es un paso vital y por eso el interés de contar hoy con la doctora Silvia. Nada más para concluir, quiero hacer referencia a un elemento muy importante que en su momento leí de la doctora Mirjana Bosic de la Universidad de Cambridge, que también es una especialista en el aprendizaje en la temprana edad. Y una de las ventajas que tiene el bilingüismo en la primera infancia es que permite que el cerebro dentro de sus funciones pueda lograr un proceso de contener información irrelevante para poder abocarse a lo que es relevante. Me refiero a un ambiente donde tengo que utilizar un idioma, en este caso el inglés, como el cerebro automáticamente reprime el otro idioma para poder concentrarse y poder realizar una interacción.
Este ejercicio que se realiza a nivel cerebral trasciende las funciones no solo comunicativas, sino otras funciones vitales de la vida de las personas y de la interacción. Por lo tanto, se va desarrollando la habilidad de poder descartar lo que es irrelevante y poder enfocarme en lo que es realmente importante. Entonces, en este sentido, el aprendizaje de una segunda lengua en la primera infancia no solo permite desarrollar habilidades de comunicación, sino habilidades para tener mejores oportunidades y capacidad de discernir en la vida. Eh, con esto dicho, pues quiero agradecer al Departamento de Primera Infancia, agradecer a la Universidad de Costa Rica y a Silvia por este importante aporte. Saludo cordial para todas las docentes que hoy nos acompañan. Bendiciones, feliz Navidad y les deseo también un feliz año nuevo si no nos podemos ver más adelante. Muchas gracias, don Manolo, por todos tus aportes sobre la importancia de la segunda lengua y el trabajo que has realizado, y también por esos sinceros y calurosos saludos para el próximo año y la Navidad. Gracias. A la vez, también quiero solicitarle a mis compañeras del equipo AVI abrir sus cámaras y darnos un saludo. Buenos días a todas las personas participantes en este evento. Es para nosotros de verdad muy grato poder compartir esta sesión con ustedes y con doña Silvia Benavides, quien es investigadora de toda esta y especialista en toda la parte de neurociencia, y consideramos que sus aportes van a ser fundamentales para mejorar y fortalecer la práctica pedagógica que ustedes llevan a cabo. De antemano quisiera agradecerle a doña Silvia por haber aceptado la invitación y esperamos que no sea la última vez, sino que la primera de muchas más. Y ya no recuerdo si me presenté, pero bueno, mi nombre es Adriana Díaz Madrid, soy parte del equipo AVI del DEPI y es un gusto estar con ustedes. Saludos. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Madrigal, de verdad que es un gusto estar esta mañana en tan importante evento. En realidad lo hemos esperado bastante, estamos muy contentas de haber podido concretar en la mañana de hoy este webinario. Esperemos que sea de muchísimo provecho porque así lo hemos proyectado y así que tenemos una expectativa. Pero bueno, porque sabemos lo que estamos, a quien invitamos, entonces tenemos una bonita expectativa. Y compañeras, de verdad aprovechemos esta experiencia tan bonita. Muchísimas gracias a todos los que han tenido que intervenir para que esta mañana sea posible. Pasen una bonita mañana. Muchas gracias, compañeras. Y bueno, el día de hoy, mi nombre es Ofelia Montoya García y estoy en la conducción del evento y también soy parte de este gran equipo de Bilingüe. Las compañeras tienen la misión de recoger todos sus comentarios y preguntas durante este webinario que estaremos poniendo a su disposición el chat. Entonces ahí pueden hacer sus consultas, dejarnos sus comentarios específicos de esta charla. Entonces el chat es de ustedes. Tenemos 154 personas conectadas, lo que nos llena de emoción y porque sabemos que vamos a tener muchas consultas, muchas preguntas y mucha participación de parte de ustedes. Este webinario es por y para ustedes. Seguidamente, es un orgullo para mí y para el equipo AVI y el Departamento de Educación de la Primera Infancia presentar a nuestra expositora, una mujer que nos llena de orgullo y que ha puesto el nombre de nuestro país muy en alto. Es costarricense de la bella zona de San Carlos, graduada con sello de educación superior pública como ingeniera en biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además de recibirse como PhD
en neurociencia en la Escuela Internacional de Estudios Avanzados en Italia, donde estudió las bases cerebrales del procesamiento temprano del lenguaje del niño y de la niña. Tiene 3 becas postdoctorales en neuroimagen y neurofisiología de la Universidad de París en Francia. Ha obtenido premios por la Asociación Internacional de Estudios de Infancia y la Asociación Italiana de Psicología del Desarrollo. Tiene una mención honorífica como investigadora joven destacada y por la mejor publicación en el campo de psicología del desarrollo. Es coordinadora de un grupo de investigación independiente dentro del Baby Lab de la Universidad de Padua. Su grupo ha sido financiado a través del Ministerio de Investigación y Salud italiana y empresas como Pfizer, Talent y el Consejo Europeo de Investigación. Actualmente es investigadora del Departamento de Psicología del Desarrollo de la Universidad Padua, Italia, donde enseña temas de investigación en ciencias cognitivas y técnicas de imagen cerebral, y además es nuestra amiga. Así que tengo el honor y verdaderamente el orgullo de presentar desde Italia a la doctora Silvia Benavides Varela. Doña Silvia, nuevamente gracias por compartir este espacio con nosotros y el público es todo suyo. Adelante, doña Silvia. Muchísimas gracias. Yo tengo que comenzar diciendo que la parte más importante de la presentación tiene que ver con quién soy. Y yo soy tica de corazón, de verdad. No es porque ahora estoy al frente de ustedes y porque estoy hablando para Costa Rica, pero si hay algo de lo que me hace sentir súper orgullosa en cualquier presentación que yo haga, en cualquier evento, es decir que soy de Costa Rica y tratar de, incluso, bueno, hace 15 años, comenzar diciendo que era de Costa Rica significaba también explicar dónde estaba Costa Rica. Mucha gente no la conocía y ahora con el tiempo me alegra pensar que puedo ir más profundamente para tratar de decir y de exponer más características de Costa Rica a partir del hecho de que somos, y eso también me enorgullece decirlo, personas sensibles, abiertas y con una capacidad para ver los aspectos positivos de la vida. Así que feliz de estar aquí, feliz de tener a un público tan importante como son las personas docentes. Yo admiro muchísimo 2 profesiones. La primera es de las docentes, las y los docentes, y la segunda, quien dedica también su vida a los aspectos de salud. Yo creo que son personas que necesitan o que decidieron hacer ese tipo de trabajo gracias a una vocación muy importante, y además el fruto del trabajo de estas personas tiene una implicación muy importante para todos nosotros en la sociedad. Así que yo comienzo agradeciéndoles a ustedes por el compromiso. Yo sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes están ya de vacaciones, así que conectarse hoy es una excepción y se los agradezco muchísimo, de verdad. Naturalmente, saludo muy afectuosamente también al grupo ABI y agradezco muchísimo la invitación para que yo hiciera esta presentación. Inicialmente con la señora Adriana Díaz, que me contactó, pero yo sé que el grupo completo, doña Ofelia Montoya, doña Elizabeth Madrigal, que estuvieron desde el principio en este... hicimos en realidad un trabajo conjunto, es decir, pasaron varios meses antes de que preparáramos esta presentación y yo les agradezco muchísimo por la paciencia y también por la invitación tan agradable. Saludo desde aquí también a doña Gisela Alpizar con sus palabras muy acogedoras, le agradezco montones. Yo espero también que esta sea una presentación que logre de alguna forma ofrecer insumos para las actividades tan importantes que se llevan a cabo cada día en las escuelas en Costa Rica. Saludo también muy cordialmente a don Manuel Rojas Mata, asesor del despacho del académico en el MEP.
Es para mí un honor conocerlos a ustedes, aunque sea virtualmente. Yo sé que hacen un trabajo muy importante y sobre todo reconozco desde aquí el esfuerzo que han hecho en los últimos meses por poner en práctica distintas políticas educativas que son revolucionarias en nuestro país. Así que yo estoy muy feliz de presenciar esos cambios y de alguna forma con esta presentación de sentirme un poquito participante de esta innovación, de este movimiento que ahora ustedes están haciendo. Felicitaciones desde ya. Yo sé que va a dar frutos importantes para el país, el objetivo de todos nosotros, y ahora me pongo también en el grupo, el objetivo de todos nosotros, de verdad, es hacer que las personas estudiantes den el máximo de su potencial y al mismo tiempo que se sientan satisfechas con toda la enseñanza que recibieron en la ruta, digamos, de la educación, a partir de este momento tan importante que es la primera infancia. Así que muchísimas gracias. Yo, para poder acortar estas brechas de distancia que tenemos tan importantes, les solicitaba también al grupo de coordinación que hiciéramos algunas preguntitas. Yo desgraciadamente no logro verlas a ustedes, las personas docentes que están conectadas, pero me gustaría conocer un poquito ustedes a dónde están en este momento, cuál es su lugar de origen, cuál es la zona en donde trabajan actualmente. Y bueno, hemos creado algunas preguntitas, así que antes de que yo comience, antes de que conversemos de estos aspectos que pueden ser relevantes para su trabajo, vamos a ver, vamos a presentarles esta primera encuesta para saber un poquito más de ustedes, no solo de mí, sino también de ustedes. Así que vamos a ver, ahí tenemos, no sé si les pasamos el link. Sí, ya lo tenemos en el chat. Perfecto. Las primeras preguntas son para conocerlas y la última para saber si alguna vez han recibido algún curso o formación en temas de neuroeducación. Es solo para saber y para también de alguna forma regular la presentación, adaptarla y sobre todo para saber quién está detrás de la pantalla hoy, porque a mí eso me llena mucho de curiosidad y sobre todo me da mucha satisfacción saber que hay probablemente personas que nos representan en distintas zonas del país. Aquí tenemos las primeras respuestas. Tenemos algunas personas que trabajan en el Valle Central. También en Pocosí veo. Muchos de Cartago. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Vamos a esperar un momentito para ver si logramos responder. Tenemos a un 32% que ha logrado responder a la encuesta. Vamos a ver. Ok. Muy bien, veo una representación muy diversificada, pero siempre gana Cartago. Muy bien, perfecto. Vamos a ver si tenemos también las respuestas asociadas a la zona en la que trabajan. Muy bien, Esparza, Cañas, veo El Guarco, Limón, León Cortés, Santa Rita, Venecia, San Juan, Desamparados, Coronado, San Carlos, Cartago,
San Juan Grande. Y aquí también tenemos una prevalencia de los cartagos. Muy bien. Bueno, yo feliz además, porque en Cartago pasé varios años de mi vida estudiando en el TEC, así que tengo varias historias que les podría contar de eso, pero bueno, no es el objetivo de hoy. Vamos a ver desde hace cuánto se desempeña en su profesión, y aquí también tenemos una variedad importante. Desde quien hace poquito comenzó, veo 4 años, 17, 20, 24, de personas con muchísima experiencia de trabajo en educación preescolar y probablemente también en la enseñanza del inglés. Yo les cuento por aquí que tengo más o menos, tengo casi 16 años de trabajar como investigadora, así que por ahí también tenemos algo en común con una persona que ya nos respondió. ¿Ha recibido precedentemente algún curso de formación en neuroeducación? Como podemos ver, la mayor parte de las personas que respondieron no han recibido un curso, y eso está muy bien porque entonces me permite explorar y explicar un poco más detalladamente algunos aspectos que pueden parecer básicos, pero que son muy importantes para comprender otros conceptos aplicados en ámbito educativo. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas, y entonces llegó el momento de que yo comparta mi pantalla. Vamos a ver si logro por aquí. Muy bien. Vamos a ver. Si me logran Vamos a ver si me escuchan y si logran ver también. Sí, señora, estamos escuchándola y vemos la presentación. Hay que nada más ponerla en modo presentación. Muy bien. Vamos a ver si aparece. Ahí estamos. Ahí estamos, correcto. Bien. Perfecto. Veo que hay también. Ok. Entonces, les conté un poquito de mí, pero lo más importante es el tema del que vamos a tratar hoy. Y ese tema nace de una de las preguntas más comunes que yo recibo de mis estudiantes cuando hablamos de temas de neurociencias aplicadas a la educación. Y es que uno de los enigmas más profundos y misteriosos es porque, a pesar de que sabemos que necesitamos una cierta madurez para adquirir algunos conceptos, también presenciamos el hecho de que para los niños la adquisición de algunas habilidades es mucho más fácil comparado con nosotros los adultos. ¿A qué me refiero con una nueva habilidad? Me refiero, por ejemplo, a la capacidad para aprender a tocar un instrumento musical, o también para aprender un nuevo idioma. Nadie negaría que para un niño adquirir ese tipo de habilidades es mucho más intuitivo, mucho más fácil, mucho más genuino de lo que es para nosotros los adultos. Entonces, hoy lo que vamos a tratar de hacer es descubrir juntos y juntas cuáles son las características de nuestro cerebro que hacen que eso sea una realidad, es decir, cuáles son las razones por las que eso sucede. Entonces, para eso vamos a hablar de dos aspectos importantes que son asociados a este tema que decidimos juntos con el Ministerio de Educación que vamos a desarrollar hoy. El primero es neuroplasticidad. ¿Qué es? Y para entender qué es, vamos a tener que pasar por algunos conceptos de ciencias, de biología, de neurociencias, que son importantes para comprender después las trayectorias de aprendizaje del lenguaje y sobre todo cómo es que esas trayectorias de aprendizaje del lenguaje se conectan cuando hablamos de un aprendizaje monolingüe y cuando es un aprendizaje bilingüe, y sobre todo cómo eso se conecta a su vez con los temas de neuroplasticidad.
Al final, si tenemos tiempo, vamos a también hablar de cuáles son las implicaciones para las estrategias de enseñanza y políticas educativas de esos conceptos que vamos a estudiar. Yo quiero subrayar el hecho de que yo no soy una especialista en educación o en pedagogía. Yo me dedico a la investigación. Entonces, la última parte, de alguna forma, es una interpretación subjetiva de los conocimientos que yo tengo. Por eso es que generalmente me gusta mucho más tener una interacción con quien del otro lado tiene una experiencia y una capacidad, como ustedes ya me demostraron, 24 años de experiencia, 30 años de experiencia de trabajo, de labor con los niños en la escuela, tratar de conectarnos con puentes que nos permitan comprender cuáles son las dificultades y al mismo tiempo cuáles son las posibles respuestas que damos desde la parte de investigación. Pero bueno, vamos a tratar de construirlos juntos, estos conceptos, hablando justamente del cerebro inicialmente. El cerebro es un órgano que por muchos años fue considerado como una caja negra, un órgano que no se entendía perfectamente y que gracias al desarrollo de técnicas de imagen cerebral en los últimos años, aunado a técnicas de genética, de biología molecular que nos han permitido comprender cuál es la componente biológica y cuál es la componente también asociada a los factores externos que nos dejan aprender, todo eso en temas de tecnología nos ha logrado, nos ha permitido más bien desarrollar teorías y desarrollar una comprensión mucho más profunda y especializada de cómo aprendemos. Vamos a ver si pasa. Así que el objetivo de hoy es justamente ese. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos juntos tratar de entender cómo es que el trabajo que hacemos cada día, y en realidad el trabajo que ustedes hacen cada día, que es tan importante, pueden cambiar los circuitos cerebrales y cómo esto es especialmente importante cuando hablamos de la niñez y en el caso de ustedes, de los niños en formación preescolar. Aún más importante me atrevería a decir que el tipo de información que llega sucesivamente por razones que vamos a explorar juntos hoy. El cerebro tiene una característica muy especial. Tiene la capacidad de reorganizarse. Es decir, antes se pensaba que el cerebro era rígido. Es decir, nacimos con una cierta capacidad que tal vez la heredamos de papá y mamá o que tal vez nacimos así muy inteligentes o poco inteligentes o que nos cuesta mucho. Esto hasta hace más o menos 20 años se creía que era de esa manera. Hasta que se descubrió y se sigue, además, es una característica muy consolidada. Se sabe que el cerebro es plástico, es decir, que en realidad se modifica, que tiene una flexibilidad importante y esta característica le permite al cerebro de cada uno de nosotros adaptarse a los requisitos ambientales, a los requerimientos, al tipo de estímulo que tenemos. Es decir, nacemos sí con una cierta definición genética y biológica, pero eso no se mantiene así a lo largo de nuestra vida, sino que tenemos a un órgano que se va modificando en estructura y en función. Perdón, y que es adaptable. Entonces, esa característica muy interesante del cerebro se llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Entonces, aquí le damos una definición como para que podamos coger lápiz y papel y escribirnos esta definición, que sería un primer concepto importante para llevarnos para la casa o tenernos en la casa cuando queramos comprender un poquito este tema de neuroeducación. Modifica su arquitectura y su funcionamiento, y eso lo hace porque el cerebro de un bebé al nacimiento, o en realidad la biología, la naturaleza, tiene que darle a este nuevo individuo
la capacidad de desarrollarse de forma eficaz y eficiente en cualquier ambiente en el que se encuentre. Entonces le da lo que nosotros llamamos como grados de libertad, una cantidad de grados de libertad, es decir, posibilidades para diferenciarse según las características del ambiente. Entonces, eso pasa en todo a lo largo de la vida. Sin embargo, la característica de neuroplasticidad es mucho más evidente en los primeros años de vida. Vamos a ver cómo es que funciona. Entonces, a nivel biológico, ¿qué es lo que vemos? Y aquí yo lo llamo paréntesis porque en realidad lo podríamos saltar, pero es importante que si no nos acordamos de algunos aspectos, nos acordemos aquí rápidamente. Lo voy a pasar un poquito rápido, a menos que ustedes me digan, no, Silvia, mejor vayamos un poquito más despacio, me escriben en el chat y tal vez alguno de ustedes me dice qué es lo que estamos respondiendo por allá. Entonces, el primer paréntesis es este, un poquito de neuroanatomía, un poquito de neurobiología, muy básico, pero también importante. El cerebro. Cuando vemos un cerebro tenemos una parte externa que se llama corteza cerebral. La corteza cerebral forma parte a nivel de masa, es una parte muy importante del cerebro, el 42% de la masa cerebral. Y como ven, está doblado. Es decir, si yo trato de estirar la corteza cerebral, tengo un mantel grande en realidad. Pero en el cerebro se dobló y está creando esos pliegues, unos pliegues que algunos son más profundos, otros son menos profundos y tienen sus nombres. Entonces, a nivel de neuroanatomía, hace muchos años, se dividieron las zonas del cerebro y de la corteza cerebral según una cuestión anatómica inicialmente, pero como vamos a ver ahora, también tiene una implicación desde el punto de vista funcional. Por ejemplo, otra vez, aquí también podemos tomar notas si quisiéramos. Vemos aquí, por ejemplo, estos pliegues más profundos que están aquí, por ejemplo, es un pliegue mucho más profundo, hace que esta parte del cerebro se divida a nivel anatómico y también funcional de las otras tres partes que llamamos lóbulos. En el lóbulo temporal, por ejemplo, y ese es uno de los que más nos interesan en esta presentación, en la parte izquierda, sobre todo, nosotros procesamos la información asociada al lenguaje. Entonces, se sabe, por ejemplo, que la información sensorial, es decir, los sonidos, llegan directamente y se procesan en lo que se llama la corteza auditiva primaria y después pasan a otras áreas del cerebro, pero el procesamiento del lenguaje se lleva a cabo ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si desgraciadamente una persona tiene un daño cerebral, por ejemplo, causado por un derrame, un ictus, en esa zona del cerebro, ve que hay algunas funciones asociadas al lenguaje que no funcionan muy bien, es decir, presenta dificultades del lenguaje que precedentemente no presentaba. Otras zonas del cerebro tienen otras funciones. Por ejemplo, el lóbulo occipital, que es el que se encuentra aquí en la parte trasera, tiene funciones asociadas, por ejemplo, a la representación visiva. Es decir, si ustedes me están presentando o ustedes están viendo esta diapositiva ya, es probable que el lóbulo occipital responda de forma automática cada vez que yo cambio de una diapositiva a la otra. Y el lóbulo frontal y prefrontal tiene una función también muy importante. Entonces yo, como es tan importante, más o menos lo que hice fue una lista de algunas de las funciones que podemos encontrar ahí. Y que están asociadas a lo que decía don Manuel al inicio, cuando nos dio sus palabras en la presentación. Es decir, está asociado a las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las funciones que están reservadas, también se llaman funciones de alto nivel, que están reservadas a los seres humanos. Es decir, si los animales también pueden ver y procesar información, si también ellos pueden oír, las funciones ejecutivas que están asociadas a un proceso de planificación, de control de nuestras decisiones, es decir,
los procesos de inhibición que comentaba don Manuel. Es decir, yo sé que toda esta información está presente en mi ambiente, pero tengo que escoger la información de una manera controlada. Eso es una capacidad que se lleva a cabo en el lóbulo frontal y que está asociado a funciones ejecutivas. Entonces, les puse una lista: supervisión, control, planificación, inhibición, memoria de trabajo y solución de problemas, por ejemplo. Es decir, es muy importante para hacer que nosotros decidamos las cosas adecuadas. Yo, el ejemplo que doy siempre en mis clases es, sí, hoy en la mañana estaba haciendo mucho frío en Costa Rica y había que levantarse y había que prepararse. Probablemente uno prepara primero el despertador. Eso ya es planificación. Nos vamos a preparar desde el día anterior porque sabemos que mañana a una cierta hora nos vamos a tener que levantar. Cuando nos preparamos, sucesivamente lo que vamos a hacer es, en orden, nos vamos a bañar, vamos a preparar el desayuno, entonces tenemos una supervisión, una planificación y una atención sobre el tipo de actividades que tenemos que hacer. Que me dieron ganas de quedarme durmiendo más tiempo, bueno, pero es cierto que tengo esas ganas, pero yo voy a superar, digamos, las ganas de quedarme ahí, voy a inhibir mis deseos porque yo sé que prefiero también hacer otro tipo de cosas porque me conviene más, porque es más adaptivo. Me parece que hay una pregunta, así que no sé si me escuchan todavía, porque veo que el video... Claro que sí, la estamos escuchando súper bien. Sí, aquí tenemos una pregunta. Adriana, si querés te la lees. Sí, don Freddy nos pregunta si por experiencias precoces se refiere a experiencias con alta dosis de estimulación multisensorial. De eso vamos a hablar al final. No necesariamente las experiencias precoces pueden ser incluso pobres, pero tienen una influencia muy importante justamente porque son precoces, porque son experiencias vividas en un momento de la vida en donde el cerebro tiene la capacidad para moldearse. Entonces, si son mucho más ricas y si son multisensoriales, que es lo que nos dice don Freddy, van a tener todavía una influencia mucho más importante. Pero de eso hablamos al final, pero es una excelente pregunta. No sé si me escucharon. Claro que sí, sí, señora. Ok, perfecto. Hagan eso, de verdad les agradezco las preguntas, las que tengan, me interrumpan en cualquier momento. Si hay algo que no está claro, también pregunten, que ya ustedes como docentes saben que lo mejor es tener las preguntas online, es decir, en el momento en el que haya algo que no está claro. Aparte, además de la corteza, es decir, la parte exterior del cerebro, también tenemos la parte subcortical, es decir, la que está debajo de la corteza, ¿no? Ese mantel doblado que tenemos encima, por debajo tenemos algunas estructuras que son muy importantes para el aprendizaje, muy importantes para la regulación de la emoción e importantes también para sobrevivir en realidad, porque son las que controlan algunos aspectos de los que nosotros no nos damos cuenta muy a menudo. Es decir, el cerebro también controla las capacidades, la digestión, por ejemplo, la respiración, controla la reproducción, la secreción de hormonas. Entonces hay una serie de factores o de funciones del cuerpo que están reguladas por nuestro cerebro en esas zonas subcorticales. Y además es una zona o un área, otra vez otra representación de las áreas subcorticales, que está asociada, como les decía, a la memoria. Y aquí el hipocampo es un área muy importante y están asociados a la respuesta emotiva. En este caso mencionamos, por ejemplo, la amígdala. Es decir, cada vez que sentimos mucha emoción, positiva o negativa, cada vez que sentimos tristeza, cada vez que sentimos compasión, tenemos a la amígdala que está disparando. ¿Cómo regulamos eso? Es decir,
¿Es el momento para llorar o es el momento para esperar? Tal vez no. Si tenemos un control sobre las emociones, entonces en ese punto tenemos también una conexión, por ejemplo, entre la amígdala y el sistema y las áreas frontales del cerebro. Es decir, yo controlo, yo pienso, voy a decirle a mis emociones, regúlense un poquito, es el momento de regularse, pero la expresión de la emoción viene directamente desde la amígdala. ¿Por qué me interesa que conozcamos estos aspectos? Como van a ver después, es cierto, yo me especializo en funciones cognitivas, pero eso no quiere decir que no reconozca la importancia de las emociones y de la emotividad en el proceso de aprendizaje. El sistema límbico entonces promueve la adaptación a nuestro ambiente. Y otro punto importante también para seguir con este paréntesis es el hecho de que tenemos una copia más o menos. Es decir, antes les enseñaba esta fotografía lateral del cerebro en donde veíamos los lóbulos y ahora aquí lo que les presento es esta división en los hemisferios cerebrales que son una copia más o menos idéntica, estructural pero no funcional. Es decir, hay algunas funciones en la parte derecha del cerebro o izquierda del cerebro que no se verifican en la otra zona homóloga, es decir, las funciones, como les decía, lateralizadas en el lóbulo temporal que están asociadas al lenguaje, al procesamiento del lenguaje, no necesariamente las vemos en la región destra, es decir, en el hemisferio derecho de ese mismo lóbulo. A eso le llamamos lateralización y quería comentarles esto porque pasa muy a menudo que nos engañan. Nos engañan porque yo no sé cuántas personas presentes aquí han escuchado hablar del hecho de que podemos ser personas derechas o izquierdas. Es decir, si somos izquierdas, somos mucho más intuitivos, somos más racionales, mientras que si somos más derechos, somos más creativos, más artísticos. Eso es un neuromito. Es decir, es información parcialmente verdadera. Porque como les decía, es cierto que, por ejemplo, las áreas, la zona, el hemisferio izquierdo está asociado al lenguaje, entonces a la parte un poco más estructurada, pero eso no quiere decir que sea eso lo que determina si yo soy más racional o no. Para cualquier función del cerebro, nosotros necesitamos una interacción entre distintas áreas, incluso para el mismo lenguaje. Por ejemplo, si yo proceso la información del lenguaje, la parte prosódica viene procesada en el hemisferio derecho. La parte estructural, es decir, vocales, consonantes, etcétera, en el hemisferio izquierdo. Pero eso, cuando entra el input que recibimos, viene completo. Y el cerebro funciona en concierto, es decir, funciona haciendo esta sincronía entre las dos áreas del cerebro, entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces, no es cierto que somos más izquierdos o más derechos. Usamos varias áreas del cerebro al mismo tiempo. Otro tema importante, básico, espero que no se me aburran, porque son... Doña Silvia. Sí. Perdón, es que Giselle Lizano hace una pregunta. Creo que eso se va a abordar después, pero se la leo. Dice, ¿es cierto que se aprende mejor la correcta pronunciación de las palabras en inglés cuando se está expuesto al segundo idioma en edades tempranas? Sí, de eso vamos a hablar ahorita. La respuesta es sí, pero vamos a hablar ahorita de forma detallada. Ok, voy a ir un poquito más rápido. Neuronas que todos conocemos, que son las que forman nuestra corteza principalmente y que tienen estas ramitas. Y aquí me interesa ver las ramitas porque después las vamos a ver con otros ojos. Tenemos la neurona, tenemos el axón que vemos por ahí y las dendritas. Entonces yo lo veo siempre como ramas. Ramas que son las que permiten a las neuronas de establecer conexiones. Estas conexiones que vemos aquí representadas. Entonces tenemos la neurona, tenemos el axón y tenemos las dendritas y vemos la sinapsis, es decir, la forma como se comunican estas neuronas.
La comunicación entre neuronas es nada más y nada menos que lo que hace que exista una red. Es decir, pensemos a nuestras redes sociales. Entonces, si yo me conecto con varias personas al mismo tiempo, yo tengo una red y cada vez que le escribo más a una persona, probablemente esa parte de la red se ve reforzada. Es decir, la vemos como más importante comparada con otra persona con la que generalmente no hablo. Eso es lo que sucede también en el cerebro. Es decir, la actividad cerebral está determinada por qué tan a menudo dos neuronas se van a hablar entre ellas. Es qué tan a menudo la información entre esas neuronas pasa. ¿Por qué? Porque las neuronas no todas están conectadas con todas. Es cierto que existen miles de millones de conexiones y de neuronas, pero también es cierto que para poder ser eficientes hay que construir pistas en el cerebro, es decir, algunas vías que tienen prioridad, mientras que hay otras vías que son menos importantes y entonces son un poquito más delgadas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto es solo un ejemplo de cómo nosotros medimos esa actividad. Estos son algunas de las técnicas que utilizamos en el Baby Lab de Padua. Lo que medimos es simplemente un poco como lo que pasa también con electrocardiogramas, si a alguien le ha pasado, que no es que nos ponen electricidad o que nos ponen ningún tipo de señal en la cabeza en este caso, sino que lo que hacemos es tratar de medir la actividad que puede ser eléctrica, que puede ser química, que puede ser metabólica en el cerebro de los bebés. Era solo como para ilustrarles cómo es que llegamos a las conclusiones de las que vamos a hablar ahorita. Cierro paréntesis con el tema de los conceptos básicos para hablar de lo que pasa con la neuroplasticidad durante la infancia. Porque el cerebro del niño, el cerebro del bebé, no es una copia idéntica en pequeñito del cerebro del adulto. Está cambiando siempre. Es completamente maleable. Además, no es cierto, como veremos ahora, que tiene menos neuronas, por ejemplo, o que tiene menos conexiones. Pasa que el potencial de aprendizaje del niño cambia en distintos momentos de la vida y cambian las distintas zonas del cerebro que vimos antes. Entonces vamos a ver de qué manera cambia y por qué esto es importante para el tipo de trabajo que ustedes hacen. En los primeros 1000 días de vida, que van desde el embarazo hasta más o menos 2 años de vida, suceden varias cosas importantes a nivel cerebral y yo voy a mencionarles aquí solamente 2 que son importantes y que están relacionadas con la plasticidad. La primera es que hay una formación, una proliferación importante de las neuronas. Se genera una cantidad importante, se llama neurogénesis, es decir, el nacimiento de neuronas, y además la sinaptogénesis, que es lo que ven por aquí, es decir, el nacimiento de sinapsis, que ya vimos son el tipo de conexión entre neuronas. Se forma una cantidad de sinapsis y una cantidad de neuronas tal que hay un aumento increíble del tamaño del volumen del cerebro. Es uno de los momentos en donde crece más rápidamente, uno de los órganos que crece primero comparado con otros órganos. Es decir, la naturaleza y Dios hicieron que la información que nosotros estamos recibiendo, que la cantidad de energía que el individuo está consumando vaya mayormente asociada al cerebro. Es decir, ahí es donde estamos concentrándonos en desarrollar este órgano. Y aquí tenemos más o menos lo que veríamos en términos de la cantidad de, sobre todo, ramas, ramitas, entonces dendritas, axones, en los primeros meses de vida. Tenemos al neonato que tiene las neuronas que no están muy conectadas entre sí y que poco a poco comienzan a crecer y a generar más. Entonces esto es un ejemplo de lo que sucedería en los primeros 24 meses de vida. Y la pregunta principal que uno se tiene que hacer es, ¿de qué depende para dónde se van a crear estas conexiones? ¿Cómo es que una neurona sabe que se tiene que conectar con la otra? ¿Es solo por cercanía o hay otro tipo de señal que está asociada a eso? La respuesta que nos dan
estudios en distintas áreas, es que la conexión depende de la intensidad y frecuencia de la señal. Es decir, vamos a irnos un poquito más aplicados. Tenemos a un bebé que es muy estimulado, o desde el punto de vista de la motricidad o desde el punto de vista del lenguaje. Los niños más afortunados van a recibir estimulación en muchísimas áreas probablemente, pero estos dos ejemplos, digamos que me permiten un poco seguir con la lógica que les quiero explicar. Imaginemos estos dos niños que tienen una estimulación importante en dos áreas distintas. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que las neuronas que están asociadas, en el caso del niñito abajo, que tiene los papás que le hablan siempre, que hacen interacción con él y todo, pero que lo tienen ahí apretadito sin que se mueva mucho, vamos a tener a neuronas que por intensidad y por frecuencia van a estar siempre asociadas. Y esas neuronas se van a mantener asociadas incluso después, cuando va a suceder algo muy interesante desde el punto de vista biológico, desde mi perspectiva. Mientras que las conexiones asociadas al desarrollo motriz no van a ser tan reforzadas como lo va a ser para el niñito de arriba, que en cambio los papás lo dejan, digamos, que haga un esfuerzo más grande por desarrollarse desde ese punto de vista. Otra vez, lo ideal sería que tengamos estimulación en varias áreas, pero esto me sirve solo como ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando algo parecido a lo que vemos en esta imagen, es decir, se están alargando los axones y las dendritas para hacer conexiones. Esto es lo que pasa en este momento de la vida del bebé, biológicamente determinado de esa manera. Aumente la cantidad de neuronas y de sinapsis. Eso está hecho así. Pero lo que viene después, y otro tema aquí importante es, una conexión significa aprendizaje. Entonces, cada vez que conectamos, quiere decir que ahora tenemos un aprendizaje que puede ser temporal o permanente. Pero ¿qué pasa después? Pasa esto, y esto es muy importante. Esto de verdad, yo creo que es el centro, el fundamento, la raíz de lo que quiero transmitir hoy. Después de los 2 años, hay un mecanismo, otra vez biológicamente determinado, que hace que haya una poda de esas ramas que se crearon inicialmente. Es decir, el cerebro, el sistema no quiere mantener todo ese potencial abierto porque tiene que volverse un poco más eficiente, dada la situación, dadas las circunstancias en el ambiente, en el entorno del bebé. Es decir, bueno, si a mí me hablan poco, pero yo tengo que hacer muchos ejercicios, pues es inútil que yo vaya a reforzar las conexiones que tienen que ver con el lenguaje, porque es mucho más adaptivo, es mucho más útil para mí tratar de concentrarme y ser más eficiente en el ambiente en el que me requiere mucho movimiento físico. Lo mismo pasa con el lenguaje. Yo tengo una información tan importante en tema de lenguaje que yo me quedo con las sinapsis que están asociadas a ese aspecto de interacción y voy cortando aquella información que no es muy frecuente, que no es muy intensa, para la que yo estaba listo, digamos, como sistema, el sistema estaba listo para recibir esa información, pero no lo usé. Entonces la regla es muy simple en ese caso, justamente, úselo o piérdalo. Es decir, el sistema dice, no lo usa, lo cortamos. Funciona así. Y eso, como les decía, tiene una función de eficiencia, no es negativo, sino que nos hace ser mucho mejores en el ambiente en el que nos encontramos. Pero tiene una implicación muy importante para el tema de educación, como probablemente ya lo estarán intuyendo. Los cambios que suceden, y aquí otra vez presento este gráfico en tema, digamos en cronología, tenemos los meses del bebé, el nacimiento, tenemos años aquí en este mismo eje, aquí aparece el momento en el que se generan las células, en donde hay migración, pero lo que me interesa que veamos aquí
es este gráfico asociado a la formación de sinapsis y sucesivamente a esa poda de la sinapsis, y ver que eso sucede de manera distinta, asíncrona, es decir, no sucede cronológicamente alineado para todas las áreas de la corteza del cerebro. Es decir, para algunas áreas, hablamos antes de lóbulos, de la corteza sensomotoria y de asociación en las zonas parietales y temporales, ese momento de máxima plasticidad, de máxima capacidad para aprender, llega antes y luego se va cerrando, y eso lo ven aquí, más o menos entre un año, es decir, 12 meses y 2 años, se cierra ese periodo de máxima capacidad de aprendizaje. Sucede después para las áreas de la corteza de asociación parietal, y la última que cierra es la de la corteza prefrontal. Y si se acuerdan, esa es el área que está asociada a la planificación, a la inhibición. Es decir, que ahí tenemos un momento un poco más prolongado, una ventana de oportunidad un poco más prolongada para moldear ese tipo de capacidades en la persona. Mientras que para otras, y aquí me conecto a la pregunta que me hacían anteriormente, para otras probablemente esa ventana de oportunidad se cierra antes y está asociado, por ejemplo, en el tema del lenguaje, a la capacidad de percibir algunos sonidos. Entonces, sucede en momentos diferentes, eso hay que saberlo. Sucede que para algunas habilidades tenemos que apurarnos un poquito más si queremos que el sistema mantenga una eficiencia en sus capacidades, mientras que para otros tenemos un poquito más de tiempo para efectivamente incidir y trascender en ese tipo de función. Esto está asociado directamente a el concepto de periodos sensibles o periodos críticos, es decir, a esas ventanas de oportunidades de las que estábamos hablando antes. Entonces, cuando les decía, desde el punto de vista sensorial, de percepción auditiva, se cierra mucho más rápidamente, del motor y del lenguaje, por cuestiones de producción, se cierra un poquito después, mientras que las capacidades de coordinación y de funciones ejecutivas se cierra un poquito después, pero en todos los casos tenemos ese cierre. No es un cierre completo, es un cierre, digamos, tiene un porcentaje muy alto para el cierre, pero no se cierra completamente porque, como les decía antes, también en los adultos tenemos algunas capacidades para aprender. Ahora sí, vamos a interrumpir un poquito aquí, vamos a hacer otra encuesta. Entonces voy a salirme de la presentación. Vamos a ver, porque ya hablé mucho yo. Entonces les voy a hacer una pregunta, y esto es como para ilustrar lo que estábamos diciendo antes. ¿Todavía estamos por ahí? Sí, señor. Entonces la pregunta... Sí, la pregunta que les voy a hacer está asociada a la distinción de dos pares de sílabas. Yo les voy a preguntar, les voy a presentar dos sílabas y son 3 pares en realidad. Entonces la pregunta es cuál de las tres, de los tres pares de sílabas es más complicado para ustedes de distinguir. Silvia, ahorita no estamos viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? No, no la estamos viendo. No, esta es la segunda encuesta, Suhani, entonces no sé si me ayuda. Ok, ya se la coloco. Muchas gracias. Entonces, mientras tanto, mientras vemos los resultados por ahí, les voy a hacer la pregunta, porque es una pregunta en realidad que necesita de su atención auditiva.
Entonces, la primera es 2 sílabas y me dicen si para ustedes son fáciles o difíciles de distinguir. La pregunta es cuál de las 3 entonces es más difícil. La pregunta, la primera, la segunda o la tercera. Entonces, la primera pareja o el primer par es ba, pa. La segunda es la, ra. La tercera es va, va. Ok, repito, la primera es pa, va. La segunda es la, ra. Y la tercera es va, va. Y la pregunta es, ¿cuál de las 3 es más difícil de distinguir? De las 3 parejas entre ellas. No sé si está clara la pregunta. Si para ustedes es más difícil pa, va, entonces escogen la primera. Si es más difícil la, ra, escogen la segunda. Y si es más difícil va, va, escogen la tercera. Ok. Vamos a ver, nos quedamos por ahí. No sé si todavía hay alguien más que tiene que responder, pero entonces voy a guiarme por más o menos por el patrón que ya vemos aquí. Entonces, según este patrón, va es difícil de determinar. Vamos a ver si no aparece mi cámara, no sé por qué. Vamos a ver si... Ahora sí, ahora sí la vemos. Ajá, correcto. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos este patrón y es un patrón que nos dice, es más difícil distinguir va. Y eso es típico, es normal en las personas que aprendimos como idioma nativo el español. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en general con el aprendizaje del lenguaje y voy a conectarme a la pregunta que nos hacían antes sobre la distinción fonémica. Entonces voy a compartir, no estoy compartiendo todavía. Vamos a compartir por aquí. Es un poco lento, vamos a ver si logramos compartir este también. Ok. ¿Logran ver la pantalla? No, vamos a ver, está en este momento en negro, vamos a ver si llega la señal. Sí, mis disculpas. Ahora sí, listo. No por se esos preocupe. pasos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un esquema, en realidad. Naturalmente no tenemos los detalles de cada momento de la vida, pero lo que queremos ver es más o menos el esquema que idealmente vamos a conectar con lo que acabamos de decir en temas de neurociencias. ¿Qué es lo que sabemos en relación al aprendizaje del lenguaje a lo largo de la vida? Sabemos que nacemos ciudadanos del mundo. Y eso me imagino que no es ninguna novedad para ustedes, pero me gusta conectarlo otra vez, como decíamos antes, con lo que vimos en temas de neurociencias. Nacemos ciudadanos del mundo y eso quiere decir que cuando nacemos, independientemente de si nuestros papás eran ticos o japoneses, vamos a lograr distinguir cualquier fonema. Es decir, los pares de sílabas que yo pronunciaba antes pueden ser distinguidos por cualquier bebé que nace en el mundo, porque nace
predisposición para aprender el lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Cualquiera. Porque si ese mismo bebé, con una hipótesis absurda, que nace en Costa Rica o que nace en Japón, estos dos bebés se los llevan para Alemania y viven con familias alemanas, van a poder aprender alemán como cualquier otro niño alemán. Es decir, que no estamos determinados inicialmente para un lenguaje, sino que podemos aprender cualquier idioma. Tenemos esas habilidades perceptivas universales, es decir, que son iguales para todos los niños en el mundo. Habilidades que poco a poco se van refinando. Entonces tenemos en el periodo que va desde el primer año de vida hasta, y aquí hay un debate en la literatura, pero todo el mundo está de acuerdo que hasta más o menos la pubertad tenemos la adquisición de lenguaje nativo. Es decir, es un periodo en el que el niño y la niña aprenden de forma rápida, de forma implícita, el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no tenemos niños que hacen el esfuerzo, o no, nosotros los adultos, por suerte, no tenemos que esforzarnos para decirles, bueno, la regla de la gramática en español es esta: sujeto, verbo, complemento, o sujeto, verbo, predicado. No tenemos que explicarles a los niños cómo funciona nuestro lenguaje, sino que incidentalmente, gracias a esas predisposiciones para aprender, el niño logra captar esa información, logra captar el vocabulario y también logra captar las reglas gramaticales y de pragmática, etc. Es rápido, es implícito, pero esa capacidad se ciega. Es una capacidad que no está presente siempre y que nos hace ser más eficientes para aprender. Por ejemplo, si estamos expuestos solamente al español, vamos a volvernos personas que tienen una dificultad mayor para distinguir va y va, porque no es una distinción que es típica en nuestro lenguaje, pero vamos a ser entonces mucho más eficientes en aprender nuestro idioma. Entonces, eso es lo que les decía cuando estamos hablando de neuroplasticidad. El sistema cerebro es muy vivo porque dice, bueno, yo ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito me lo dejo, lo que no necesito lo quitamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Y por aquí va la implicación también en la exposición a una segunda lengua en este periodo tan importante que es con el que ustedes trabajan. De la misma forma como el niño aprende su lenguaje nativo, tiene la capacidad para aprender también otro idioma con algunos periodos sensibles, por ejemplo, lo veíamos antes, en temas de percepción sensorial, pero en general con una capacidad que le va a permitir ser, si continúa ese tipo de exposición y si es suficientemente importante como cantidad y calidad durante el día y durante los años a venir, le va a permitir ser native-like, es decir, que va a ser como un nativo en el aprendizaje del lenguaje. Existen, pero esos periodos críticos por las razones que ya les expliqué antes. ¿Qué pasa después? No es que nosotros no logremos aprender un segundo idioma, claro que sí, vamos a poder aprenderlo, pero el proceso y el resultado son distintos. Es decir, después de que pasan esos periodos críticos, vamos a recibir cursos. Vamos a ir a un curso de húngaro y probablemente vamos a comprar un diccionario y vamos a querer saber cuál es la traducción de un término al otro. Probablemente vamos a tener que comprar libros de gramática, vamos a tener que estudiar mucho. Va a ser un proceso más lento, con un poco más de esfuerzo. No importa qué tanta motivación tengamos, no importa qué tanta exposición tengamos, al final vamos a poder hablar húngaro probablemente, pero no vamos a sonar native, no vamos a sonar nativos de húngaro. Se nos va a notar. ¿Cómo se nos va a notar? Se nos va a notar probablemente por el acento, se nos va a notar porque nos va a resultar mucho más difícil comprender
el idioma comparado con las personas que en cambio recibieron una exposición al segundo idioma muy temprano. Entonces nos va a resultar más difícil la comprensión y probablemente vamos a cometer errores de gramática más seguido. Pueden ser errores muy grandes o errores muy pequeños, pero vamos a demostrar errores de gramática mucho más seguido comparado con quien aprendió el lenguaje en edades mucho más tempranas. Entonces ya la primera implicación la vemos aquí. ¿Por qué esta? Sí. Disculpe que la interrumpa, es que me llama la atención este gráfico y me gustaría compararlo con uno que mostró anterior, donde venían las ventanas de oportunidad en colores rojo y exactamente. Sí, sí. No, ok. Es que como en este no aparece la edad, pero con lo que usted está diciendo, estoy entendiendo que precisamente donde inicia a subir esta parte amarilla y donde está el clímax, por así llamarlo de alguna forma, sería entre 3, 4, 5, 6 años, empieza a bajar hasta, digamos, en 7, 8, 9 y 10, estaría cerrándose esa ventana de oportunidad. Es que como no veo aquí los números, Sí, pero aquí no podríamos está. poner... Ajá. Sí, está muy bien, la estima está perfecta, porque justamente eso es lo que se dice. Naturalmente puede cambiar de una persona a la otra, puede cambiar de un sistema educativo al otro, puede cambiar por la cantidad de exposición que recibe el niño, etcétera, etcétera. Pero esa estima está muy bien en general en temas, si lo comparamos, y ahora les voy a enseñar también un poco la evidencia que fue presentada inicialmente en los estudios tradicionales que hizo determinar ese tipo de periodos críticos o periodos sensibles para la exposición. Pero sí, estamos hablando de antes de la pubertad, en sustancia. O sea, estamos hablando de más o menos 10 años, 10, 11 años. Ok, perfecto, gracias. Sí, gracias a usted. Entonces, claro, el punto máximo, eso sí, está aquí más o menos, 3, 4 años, que es donde llegan los niñitos que llegan a trabajar con ustedes. Y esto es lo que les decía, que hay algunas evidencias, algunas un poco crueles. Esta es una situación naturalmente un poco patológica, pero bueno, hubo 3 referencias en la literatura a través de los años que hablaban de personas que fueron encontradas en situaciones otra vez muy, muy anómalas, muy aberrantes, en las que los encerraron, los aislaron y nadie habló con ellos hasta, por ejemplo, el caso de Isabel hasta los 6 años, el caso de Jenny hasta los 13 y el de Chelsea hasta los 31. Otra vez, con todas las implicaciones emotivas y psicológicas que están asociadas a esto, no son casos limpios, pero lo que sí es cierto es que Isabel, por ejemplo, que es uno de los casos mejor descritos, logró desarrollar el lenguaje después de los 6 años, mientras que Jenny y Chelsea no lo lograron. Entonces fue uno de los primeros, digamos, los 3 casos juntos fueron los que sirvieron de alguna forma para comenzar a individuar, a darse cuenta que existen ese tipo de periodos críticos para el aprendizaje, que luego se volvieron un poco más finos. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo a finales de los años 80 con personas inmigrantes en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el dominio de inglés de una persona que migra entre los 3 y los 7 años comparado con alguien que migra entre 8 y 10, 11 y 15, 17 y 39? Y aquí la escala no está determinada, es simplemente una representación y esto es proficiency, ¿no? La capacidad de la competencia lingüística, si es baja o alta. Y lo que sí vieron es que los niños que inmigraron entre los 3 y los 7 años no mostraban diferencias significativas con las personas nativas del idioma inglés. Y después de esa edad hay un declino casi que lineal. Es decir, como ven aquí, niños entre 8 y 10 tienen un declino. Otra vez aquí no está representada la escala, pero es un declino
que muestra ya una diferencia no tan importante como cuando los niños migraron entre 11 y 15 años o cuando migraron las personas adultas. Otra vez es una prueba, una demostración, y de todas formas de las demostraciones iniciales, porque en realidad siguen presentándose muchos estudios de migración, de familias que van a otras ciudades o incluso de niños adoptados, que demuestran que efectivamente estos periodos críticos son, esta estima es bastante acertada. Y esto solo como para mostrarles un poquito en temas de periodos críticos. Lo último está asociado ya a encontrar cuáles son las moléculas que están asociadas a esos periodos críticos, al hecho de que distintos procesos de lenguaje tienen un periodo crítico, no solo a nivel cerebral, que era lo que veíamos antes, es decir, a nivel macrocerebral tenemos áreas que cierran antes comparadas con otras, incluso a nivel de función, en este caso función lenguaje, hay algunas funciones que tienen los periodos críticos mucho más tempranos, por ejemplo, los asociados al ritmo. Aquí les doy un ejemplo, por ejemplo, un niño al nacimiento tiene la capacidad de distinguir lenguajes. Es decir, apenas nace, es tan sensible que puede distinguir japonés del alemán y puede distinguir el español del japonés, y eso está basado en la prosodia, en la capacidad rítmica. Sin embargo, no puede distinguir dos lenguajes que son muy cercanos desde el punto de vista rítmico, por ejemplo, italiano y español. Tienen que pasar algunos meses para que eso pase, porque el niño está expuesto en los primeros 3 meses, es muy sensible de todas formas, y después de 3 o 4 meses, el niño que está expuesto solo a español ya logra distinguir su idioma nativo de un idioma muy parecido desde el punto de vista rítmico, como puede ser el italiano. Eso se cierra muy temprano, como ven aquí, esa capacidad de discriminación rítmica. Se abren otras ventanas de oportunidades para otras características, y lo más interesante aquí es que están descubriendo cuáles son las moléculas. Entonces, en el futuro, un poco lo que se espera de este tipo de estudios es que logremos de alguna forma determinar si hay algunas moléculas que pueden ser activadas para reactivar la capacidad de aprendizaje. Es decir, esto todavía no se ha probado, pero sería una esperanza no solo para quien quiere aprender un idioma que nunca ha aprendido, ruso, en algún momento de su vida ya como adulto, sino también y sobre todo para las personas que pierden esa capacidad debido a un daño cerebral, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las moléculas que están que subyacen esa capacidad y que pueden volver a abrir de alguna forma este periodo crítico? Bueno, yo me emociono con estos temas, pero vamos a pasar a otro tema. Entonces, aquí vamos, y esa es otra vez una de las preguntas más típicas, más comunes que me hacen siempre. Por favor, a las compañeras también allá, si tengo que detenerme porque necesitan que abramos al periodo de preguntas, díganme, yo paro aquí o solo hago un resumen de lo que sigue, o si no sigo, díganme ustedes. Perdón que estoy tomando tanto tiempo. No se preocupe, estamos fascinadas. Tenemos un par de preguntas, tal vez, si podemos retomarlas en este momento. Compañera, las tenemos ya sistematizadas, si nos ayudan. Sí, perfecto, gracias. Sí, efectivamente hay como varias preguntitas que tienen que ver sobre todo con esta parte final. Sin embargo, hay también otra que se nos quedó como en el tintero inicial. Entonces vamos a tratar de organizarlas justamente en forma cronológica. Entonces, la que se quedó un poquito hace un ratito es una que dice que qué pasa si los padres adelantan el proceso en la estimulación, según lo que está explicando, es decir, si motivamos la parte prefrontal en la etapa en la que deberíamos estimular la parte motora, ¿qué pasa? Sí, es muy interesante porque hay algunas teorías que hablan de sincronización de los procesos. Es muy importante que conozcamos cuándo es el momento adecuado para hacer un tipo de estimulación. Les voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo muy claro desde mi perspectiva, y es el caso de los niños que nacen prematuros. El cerebro está
estructurado de manera que durante los 9 meses del embarazo reciba. Es cierto que la función auditiva funciona, por ejemplo, en los últimos 3 meses, pero también es cierto que el bebé se mantiene en un ambiente muy protegido, en un ambiente acuoso. Entonces, es como cuando nos metemos en una piscina, escuchamos ese sonido que no viaja como viaja en el aire, sino que en este caso a través del agua. Entonces, escuchamos algo, pero no se oye muy bien. El bebé, además, dentro del vientre materno, además de estar en ese ambiente protegido, tiene un filtro, porque el estómago de la mamá funciona como un filtro, entonces solo hay algunas ondas, filtra, digamos, la información de alta frecuencia, entonces solo la información de baja frecuencia, es decir, otra vez, solo la prosodia pasa, y además pasa de una forma muy tenue. ¿Por qué? Porque además de escuchar, digamos, la información que viene desde afuera, el bebé también está expuesto, por ejemplo, al ritmo cardíaco de la mamá, está expuesto a información, a sonidos, por ejemplo, digestivos, de respiración, de la mamá que camina. Entonces es un ambiente muy distinto. El sistema auditivo funciona otra vez, incluso a nivel cerebral ya está todo conectado, pero lo que escucha es diferente. ¿Qué pasa con los bebés que reciben estimulación temprana? Es decir, que nacen antes del término de la gravidez, es decir, del embarazo. ¿Qué pasa con esos bebés que nacen antes? Reciben estimulación temprana, pero no deberían haberla recibido. Lo que los estudios demuestran hasta ahora es que ese tipo de estimulación rica de información no es beneficiosa para los bebés. Es decir, lo mejor, y hay aquí estudios muy interesantes también hechos en el Hospital de Boston, en la Universidad de Harvard, que demuestran que cuando el bebé nace en esas situaciones, lo mejor para el bebé es mantener un ambiente acústico que se parezca al ambiente protegido que tenía el bebé cuando estaba en el embarazo. Es decir, si le presentamos el ritmo de la frecuencia cardíaca de la mamá y mantenemos un filtro a nivel acústico, el desarrollo de algunas áreas asociadas al desarrollo del lenguaje es mucho más típico comparado con lo que vemos en cambio en bebés que están expuestos a información de alta frecuencia típica del ambiente normal en un hospital. Entonces es solo un ejemplo, pero está asociado a esa pregunta que me hacían, que hay que conocer muy bien cuáles son los momentos en donde un tipo de estimulación es adecuado para el bebé, y aquí hay una serie de ejemplos, incluso en autismo, incluso en HDHD, es decir, sí, se me fue, en niños que tienen una actividad exacerbada, digamos, que no logran mantener la atención, déficit atencional, por ejemplo. Entonces hay que conocer bien, y en ese sentido, yo creo que el granito de arena que aporta la parte de neurociencias es justamente en el comprender cómo se desarrollan esos periodos sensibles y cómo eso va de la mano con el desarrollo del bebé. No sé si había otra pregunta por ahí. Sí, señora. Sí. Otra de las preguntas, doña Silvia, es ¿cuál es la diferencia entre lateralización y que un niño sepa la diferencia entre izquierda y derecha? No es necesariamente asociado, es decir, un niño puede ser muy lateralizado y no haber aprendido esa asociación semántica, porque es una asociación semántica. El hecho de saber que esta es la derecha o que esta es la izquierda es algo que tiene que aprender, y que incluso se puede aprender muy temprano, porque es como otra palabra, es otro tipo de asociación. No está necesariamente asociado. Hay más preguntitas, no sé si las continuamos. Yo creo que mejor, Eli, si continuemos. Sí.
con las preguntas o la exposición, perdón. Sí, con las preguntas para Bueno, cerrar esta parte. entonces, otra pregunta sería, ¿qué pasa cuando la exposición a la que tiene el estudiante es de un no nativo? ¿Igual logra el nivel nativo o de qué depende? No, también depende mucho. A ver, el niño es, lo voy a decir en estas palabras, pero tómenlo positivamente, el niño es oportunista. Es decir, la información que recibe desde un punto de vista estadístico, con estadístico lo que quiero decir es lo que recibo de parte de la estimulación, el tipo de información que recibo, esa es la información que yo voy a aprender. Entonces, si yo, porque yo no soy nativa de inglés o de italiano, hablo con mis hijos en italiano, por ejemplo, si yo hablo con ellos en italiano, voy a cometer los errores de una persona que aprendió de forma tardiva el italiano, es decir, es mi L3 en este caso. Y tengo algunos errores que me es muy difícil de corregir desde un punto de vista de pronunciación, justamente porque no soy nativa. Entonces yo si hablo con ellos en italiano, voy a cometer errores que ellos van a aprender tal cual, a menos que estén expuestos de una forma mucho más consistente al italiano, que es en este caso el caso de ellos. Entonces tienen la suerte de que no soy yo la que les habla italiano, sino que tienen a todo un ambiente familiar y también un ambiente externo que les permite adquirir el idioma italiano nativo. ¿Qué pasa cuando una persona nos enseña un idioma y no es nativa? Es decir, una persona que la aprendió tardivamente, esa es la consecuencia. Podría ser que nosotros, sobre todo a nivel de acento y a nivel de fonología, tengamos algunas fallas por ahí que no son tan relevantes como lo que significaría no aprender. Es decir, no tengamos miedo, si estamos transmitiendo algunos pequeños errores, digamos, de fonología, es mejor eso que no enseñarle nada al niño y esperar a que cumpla 10 años o 12 años o que esperemos a la secundaria para que les enseñemos un idioma. Y tenemos, gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, otra de las preguntas es si existe un tiempo recomendado de exposición diaria al segundo idioma para poder adquirirlo de mejor manera. Sí, se habla de porcentaje en realidad, se habla para hablar de bilingüismo o de una aprehensión completa, digamos, de una absorción completa de la información, se habla de un mínimo de un 40%. 40-60% se dice que estamos hablando de bilingüismo en realidad. Si es menos que eso, hay menos oportunidades y menos posibilidades para el niño para exprimir sus capacidades y también para ponerse en la situación de necesitar utilizar el lenguaje. Porque si tenemos a un 80%, por ejemplo, de un lenguaje y 20% del otro, ese 20% se ve que no es necesario para mantenerse en el ambiente, entonces es más fácil utilizar el lenguaje del 80%. No sé si en este sentido, pero sí se habla más o menos de un 40-60 como mínimo. Una pregunta que creo que está asociada a una que ya usted contestó. Dice, en el caso de que un niño nazca con padres que hablan 2 idiomas, ¿verdad? ¿A qué edad se estima que hable y cuál es el idioma que debe hablar primero? Sí, aquí hay una variabilidad importante y es justamente el tema que quería tratar después de pero bueno, yo creo que vamos a tener que conectarnos en otra ocasión para hablar de esto, pero voy a adelantarme un poquito solo como para mostrarles eso, voy a saltar temas de ventajas o desventajas, pero eso es justamente lo que les quería comentar. Hay una variabilidad muy importante, depende mucho también de la emotividad con la que hablan los papás, depende mucho de la constancia, de la frecuencia. Si los papás están presentes, siempre los dos, si el niño recibe los 2 idiomas al mismo tiempo con la misma motivación, no hay ninguna razón para esperar que el niño tenga un atraso del desarrollo de ninguno de los 2 idiomas. Y lo más probable en realidad es que el niño desarrolle las etapas
típicas del lenguaje idénticas en los dos idiomas. Distinto es, naturalmente, si hay uno de los idiomas que, por ejemplo, está percibido socialmente como menos valioso, y este es el caso, y aquí hay muchísimos estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde durante mucho tiempo las personas inmigrantes latinas que hablaban español eran consideradas digamos, una minoría y no estaban bien vistas. Entonces, hablar español era como una vergüenza. Y en ese sentido, todo ese tipo de factores juegan un rol importante. Cuando más bien le damos un valor importante a conocer un segundo idioma, eso hace que haya una motivación también social de parte del niño y que quiera utilizar también ese idioma y aprenderlo lo más rápidamente posible. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿es correcto que un terapeuta de lenguaje le prohíba a los padres de familia tener a un niño en un curso de inglés porque no desea hablar en español, solo se comunica en inglés? En casa le hablan en español y él llora porque quiere ir a clases de inglés. Me parece que al vivir en un ambiente en español, él está absorbiendo todo el vocabulario y además él demuestra entender cuando se le habla y en algún momento se expresará en dicho idioma. Además, se le está castigando en lugar de motivarlo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero aquí es un tema muy delicado y en temas de características individuales, en temas de emotividad, y lo dije desde el principio, la emoción positiva o negativa asociada a aprender un segundo idioma juega un rol muy importante, y esa es la razón por la que al final tenía planeado hablar con ustedes de ese tema, porque depende de verdad mucho de la forma en la que transmitimos un lenguaje, la forma en la que el niño efectivamente se conecta con ese lenguaje, ansia por el lenguaje o disfrute del lenguaje. Eso se contagia, y eso también tiene que ver con algunas reacciones de los niños. Entonces, no me atrevería a dar un consejo directo asociado a la pregunta, porque hay que valorar muchos aspectos, pero si hablamos solamente del lenguaje, yo estaría de acuerdo con la persona que hizo la pregunta. En términos de capacidades cognitivas, el niño tiene la capacidad para aprender 2 o 3 o 4 idiomas. Así que eso no es la razón por la que el niño decide o no hablar en uno o en otro idioma. Muy bien, gracias, doña Silvia. Si quiere, continuamos con la exposición. Todavía nos quedan 15 minutos más y estamos deseosos por seguir aprendiendo. Está bien. Disculpe, nada más una pregunta antes de que continúe. Está muy interesante, la felicito por la información tan pertinente que nos está regalando, y quería saber, cuando usted habló de porcentajes, estamos hablando de la frecuencia diaria, es decir, cuando usted habla de 80-20 o 60-40, estamos hablando del día, porque tal vez algunas de las colegas lo puedan interpretar como la jornada de, digamos, de clases en cuanto al porcentaje que usa un idioma y otro. Entonces, quiero aclarar que aquí estamos hablando de la exposición 60-40, digamos, si el día tiene 24 y se le quitamos 8 de dormir, quedan 12, tendríamos que hacer la matemática sobre esas 12 horas. Es decir, que en preescolar, que estamos de 7 a 11:15, que viene a ser como un 33% o algo así, sería muy importante utilizar entonces este segundo idioma con la mayor frecuencia posible, según el consejo de doña Silvia. Muchas gracias. Sí, exactamente, ese es el tema, sobre todo si consideramos que en la mayor parte de los casos los niños y las niñas no tienen exposición a inglés en la casa. Entonces, sí, estamos asumiendo que cuando salen de la escuela
van a recibir completamente solo el idioma español. Entonces sí, se trata de aumentar la cantidad de exposición lo más posible en ese periodo en el que ellos tienen esa posibilidad. Correcto, muchas gracias. Entonces continuemos. Bueno, entonces yo voy a tratar de ir cerrando. Bueno, ya ustedes han evidenciado algunos puntos importantes que están asociados a, entonces, ¿qué significa ser bilingüe? Una de las preguntas que tenía, pero ya la salté, porque yo creo que con un público tan preparado, se vuelve retórico preguntar si es ventaja o desventaja. Ser bilingüe es naturalmente una ventaja. Y aquí lo que quería era, de alguna forma, referir a algunos de los estudios, uno en particular, que habla de las ventajas de adquirir una segunda lengua, que están asociados también al tema de las funciones ejecutivas de las que nos hablaba don Manuel, y también asociados a algunos cambios en las trayectorias, y eso es lo que está aquí subrayado en amarillo. Hay una mayor plasticidad, es decir, alargamos un poquitito estos periodos sensibles o periodos críticos para aprender algunos fonemas. Por ejemplo, se ha visto que más o menos en el primer año de vida ya cerramos esa ventana de oportunidad cuando estamos expuestos a un solo idioma. Entonces, en el primer año de vida ya las consonantes y las vocales del idioma al que estamos expuestos se consolidaron y la capacidad de distinguir fonemas extranjeros disminuyó de forma significativa. Sin embargo, si estamos expuestos a un segundo idioma, vamos a alargar esa ventana de oportunidad para adquirir un tercero o un cuarto idioma. Entonces, esa es una de las diferencias. Son diferencias, pueden ser positivas o negativas, y eso hay también un debate muy importante en la literatura. Otro tema está asociado cuando se habla de ventaja o desventaja. Hay gente que dice, ay, no, porque en realidad el niño se confunde porque hace una mezcla entre el inglés y el español, pero en realidad ese también es un mito de alguna forma que fue eliminado cuando describieron en realidad que se trata de una función social, es decir, un niño mezcla generalmente cuando se encuentra al frente de personas que también entienden esa mezcla. Es decir, que la distinción es, ellos tienen la capacidad de distinguir uno con el otro, pero desde el punto de vista social, entienden también que la persona que está comunicándose con ellos tiene la capacidad de entender los dos. Tanto es así que cuando están hablando con una persona monolingüe, el porcentaje de mixing es mucho menor, sino también completamente se elimina por completo, justamente porque el niño se da cuenta que es una función social el hecho de utilizar dos idiomas o solo uno. Hay gente que habla de atrasos, y en este caso también se habla, la investigación trata de alargarse un poco más y de no restringir estas medidas de la capacidad del niño de aprender, por ejemplo, el vocabulario o de expresarse, no solo a un idioma. Es decir, cuando estamos hablando de cómo se desarrolla el lenguaje, no tenemos que imaginar, más bien tenemos que imaginar, que era el ejemplo que dábamos antes, que las horas del día están divididas necesariamente. Entonces estamos reduciendo por una parte la exposición a uno de los idiomas, pero no quiere decir que estamos rellenando ese espacio o ese porcentaje con nada, estamos rellenándolo con otro idioma. Entonces, desde el punto de vista de la adquisición, tendríamos que valorar el desarrollo en los dos idiomas, no solamente en uno, para poder decir que se trata de un atraso. En la mayor parte de los casos, ese atraso no se confirma justamente cuando se consideran los dos idiomas al mismo tiempo. Y este es el ejemplo que les quería enseñar. Este es un estudio que se llevó a cabo con bebés que todavía no hablaban, es decir, en la fase prelingüística, y nos enseña de alguna forma cuál es el efecto de esa exposición.
Es decir, generalmente, por ejemplo, se habla de las personas que hacen traducciones simultáneas, adultos que utilizan dos lenguajes al mismo tiempo, que tienen que cambiar, que hacen ese switching de un idioma al otro, tienen la necesidad de monitorear el ambiente lingüístico para saber cuándo utilizan un idioma y cuándo utilizan el otro. Y eso es, o fue por mucho tiempo, la teoría que explicaba por qué tenían una ventaja desde el punto de vista cognitivo. Sin embargo, este estudio fue un cambio en ese sentido porque demostraba que incluso antes de hablar, estos son bebés de 7 meses, bebés de 7 meses que están expuestos a 2 idiomas desde que nacieron. Papá habla un idioma, mamá habla otro idioma, y el bebé tiene que aprender ya no a hablar los dos, porque todavía no habla, sino a distinguir estos 2 idiomas y a modificar de alguna forma el esquema mental para distinguir estos 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estos bebés están viendo una pantalla, imagínense que esta parte negra es una pantalla completa de la computadora y les presentan sonidos que tienen de alguna forma una estructura, por ejemplo, repetición de una sílaba y después al final una sílaba que no se repite. Como ven, no tienen ningún significado, simplemente es una estructura. Cada estructura de estas predice la aparición de un muñequito. Entonces, por ejemplo, si tengo una estructura, una secuencia de sílabas como lelemo, que tiene repetición y después una no repetición, aparece el muñequito a la derecha, por decir algo. Y después cambia la regla. Después de muchas veces en donde yo hago eso, que el bebé aprende, primero escucha la regla, después mira a la derecha porque aparece un muñequito, de un momento a otro le cambio la regla, cambio las palabras que le estoy presentando, la estructura de las palabras, y a partir de ahí el muñequito aparece al otro lado. Vean qué interesante lo que encontraron. Esta es la parte del pre-switch, es decir, al principio. Y aquí vemos lo que pasa con el número de pruebas, es decir, la primera vez que hacen eso, la segunda, la tercera, etcétera, hasta la 9ª. Y aquí tenemos bebés que son bilingües y bebés en azul y monolingües en rojo. Y esto es lo que se llama curva de aprendizaje. Entonces lo que vemos es que prácticamente los niños monolingües y bilingües aprenden con una tasa de anticipación prácticamente idéntica. No hay una diferencia en esta primera fase, es decir, todos los niños aprenden a asociar una estructura a una parte de la pantalla. Ahora aparece el cambio. Acordémonos, son niños de 7 meses, entonces no les podemos dar instrucciones todavía. Es una cuestión que sucede de manera casual para ellos. Ellos no saben lo que va a pasar después. Les cambian la regla y les cambian también donde aparece el muñequito. Y vean aquí otra vez los bilingües que más o menos se comportan de la misma manera como se comportaron al inicio. Este es el gráfico otra vez en azul. Pero los monolingües en rojo no demuestran esa capacidad de aprender. El estudio, en realidad aquí no presento los resultados, pero el estudio demuestra que en realidad los monolingües logran aprender, pero van a necesitar el doble de pruebas para poder demostrarlo. Es decir, si le presentamos 18 veces lo mismo, logran aprender como los bilingües aprendieron en 9 pruebas. ¿Eso qué sugiere? No que tengan capacidades de aprendizaje distintas, sino que los monolingües no están acostumbrados a ese cambio, a ese switch, a esas diferencias en las estructuras del lenguaje que de alguna forma determinan un cambio también comportamental, mientras que los monolingües no están acostumbrados, los bilingües sí. Entonces es muy importante, vean cómo a veces nos preocupamos por la producción, pero es muy importante incluso a nivel de percepción. O sea, el niño que está expuesto a este tipo de información ya lleva consigo un cambio muy importante a nivel de estructura mental y a nivel de funciones ejecutivas, como pueden ver. Voy a cerrar por aquí para no robarles más tiempo. Solo quería hacer un resumen aquí en esta parte y de alguna forma invitarlos a hacer una reflexión, invitarlas a hacer una reflexión. ¿Cuál es la implicación de lo que hablamos hoy aquí para las estrategias de enseñanza, para las políticas educativas, para lo que ustedes hacen todos los días? Y aquí voy a hacer una carrera
para tratar de cerrar en los 5 minutos que me quedan, porque yo creo que esta es la parte en donde efectivamente tenemos que interiorizar lo que estamos diciendo aquí. Tenemos que tratar de determinar qué es lo que yo hago todos los días y en lo que yo hago todos los días, cuál es la implicación. Ustedes tienen en la mano tesoros, tienen cerebros que están moldeando como plasticina, que están moldeando como arcilla. Cada información, cada actividad, cada experiencia que ustedes viven con ellos modifica el cerebro del bebé, del niño, la estructura y la función, porque como vimos, tienen un cerebro plástico, mucho más plástico del que tenemos nosotros, con capacidades que a veces subestimamos, un potencial de aprendizaje impresionante y que lo que requiere, para nuestra gran sorpresa, es simplemente utilizarlo, simplemente darle un valor social, una motivación, darle el espacio para expresarse en ese espacio con sus compañeros, para ser escuchado, para disfrutar. Entonces aquí hay un montón de estrategias y paso rápidamente, estrategias desde el punto de vista lúdico. Hay algunos puntos importantes que vamos a hablar en cualquier otro momento, probablemente en el futuro. Es importante conocer las diferencias individuales, es importante construir sobre esas diferencias individuales y sobre esas experiencias previas de los niños para poder efectivamente trascender en la ruta del desarrollo de ese niño y esa niña en su capacidad de aprendizaje. Todos, cada Ofelia, creo que tenemos un problema de conexión con la compañera Sí, Silvia. sí, qué susto, creí que era yo. Sí, estamos teniendo un problema de conexión con doña Silvia. Bueno, agradecerle a doña Silvia mientras se pueda conectar. Esperemos reconectarla pronto, se pueda conectar con nosotros. Verdaderamente ha sido súper interesante escucharla y nos deja abierta estas ganas de seguir aprendiendo con ella. Quedaron algunas consultas en el chat ahí pendientes de contestar, pero me voy a atrever a comprometer a doña Silvia y vamos a sistematizárselas y a enviárselos para ver si ella puede darnos respuesta a esas consultas y después nosotros pues las compartiremos con ustedes a través de nuestras comunidades de aprendizaje que tenemos y a través de Tecno Ideas. De verdad, muchísimas gracias por la asistencia que han tenido con nosotros. Por favor, en el chat pueden encontrar el formulario para llenar su asistencia. Es importante que ustedes tengan reporten su asistencia al día de hoy. Hemos tenido 164 personas conectadas. Eso nos llena de orgullo y satisfacción saber que han estado aquí en este webinario tan importante para el Departamento de Educación de la Primera Infancia. Agradecer a todas y a todas ustedes por la participación. Las personas que no pudieron asistir pueden pasar la voz o a las que les interese volver a retomar este webinario, estará disponible en la página del IDP a partir de mañana en la tarde. Entonces ahí estará en el YouTube, ustedes lo pueden descargar y volverlo a repasar o en su caso compartirlo con los compañeros que también estén interesados. Bueno, nuevamente a doña Silvia, agradecerle, lástima que se nos desconectó, ¿verdad? Para agradecer toda esta colaboración que hemos tenido y también contarles que ya estamos haciendo algunos planes para el 2023 con una serie de webinarios importantísimos en la adquisición de la segunda lengua desde el nivel preescolar, desde ese cerebro, cómo aprende esa lengua. Estamos pensando desde el co-teaching, de estrategias, de mediación. Bueno, de verdad que to be continued. Así que estén pendientes de estos webinarios que estaremos trabajando con doña Silvia. A doña Silvia, agradecerle, doña Giselle, don Manolo,
a las compañeras Elizabeth y Adriana, que también han hecho una excelente labor recogiendo todas estas preguntas. Por supuesto que al IDP por su colaboración y apoyo. Y gracias a todos y todas ustedes por su compañía, atención. Les deseamos un feliz día y felices fiestas. Personalmente, les mando un abrazo fraterno y me despido esperando continuar con una serie más de webinarios que nos impulsen a dar calidad en nuestra educación de la primera infancia. Un abrazo y feliz día para todos y todas.